Nuestro invitado de hoy es un empresario que se enfoca en el nicho de la tecnología con su empresa Magle. También ha trabajado en el sector de la comida con su empresa Oreganos Pizza y en el nicho de la moda con su empresa Sopac Store. Hay un propósito que él tiene muy claro en su vida y es, hay que creernos capaces de todo o si no, no vamos a lograr nada. Con ustedes, Sebastián Urrutia y esto es Medallo Vibes. Hey, Sebastián, estamos activos. estamos tíos, todo bien, excelente, parce. Muy bien, un gusto tenerlo por acá, Medallo Vibes. Vamos a entrar en materia de operación. ¿Listo? ¿Quién sos y de dónde eres? Bueno, yo soy, como ya lo dije, pues Juan Sebastián, vengo desde aquí de Medellín, crecí en el barrio, ¿cierto? Crecí en un barrio llamado Villahermosa, cerca a Bosa, cerca al centro. Eh, He sido una persona que ha tenido varios proyectos, varios negocios, Macline, Orégano, Soulback, que son proyectos de comida, de tecnología, de ropa. Entonces ha sido como el fuego que he tenido. Entonces es la manera que he crecido, la manera que he guiado pues como mi vida, porque me gusta mucho todo lo que... Siempre me ha gustado los negocios desde pequeño, siempre he sentido que me han gustado los negocios y creo que es por ahí, ¿cierto? Es la manera y creo que es lo... Excelente, súper. Teniendo todo esto presente, esa es la razón por la cual Sebastián está acá precisamente sentado y es porque yo creo que tiene mucho poder moral para decir, vea, esto se hace de esta manera, esto no se hace de esta manera, a mí me funciona así, no me funciona así, ¿cierto? Entonces, Sebastián, para que las personas te conozcan un poquito mejor, vamos a dejar a un lado el emprendedor, el empresario, ¿cierto? ¿Quién es Sebastián como persona? Bueno, como persona, es una buena pregunta. Normalmente, pues no es que me haga mucho esa pregunta, pero como persona, es una persona humilde, sencilla, que tiene principios, valores, muy creyente en Dios. em, yo creo que muy familiar también. Entonces, he creído que siempre he tenido como esa creencia de que uno crece em, con, con el ayudar a las otras personas, con conocer, con la sinceridad. Creo que eso es algo que me identifica. Creo que me identifico con él. Entonces, como persona, es una persona sencilla, humilde, Excelente, carismática. súper, excelente. Listo, ya que sabemos mucho más de Sebastián, me gustaría preguntarte, ¿de dónde viene ese empeño por emprender, por montar negocio, por ser un empresario? Bueno, entonces, realmente todo empezó desde que yo estaba en el colegio, ¿cierto? Algo que muchos, no sé, muchas personas que ya no tuvieron la oportunidad de tener era como la tecnología, ¿cierto? Era como un poco más difícil. Pero a mí desde pequeño me regalaron un iPod Touch, ¿no? Si lo recuerdan ahí, pues un iPod Touch que parece el celular, pero súper delgadito. Y en el colegio lo tenía y, y era súper, tenía algo que se llamaba giroscopio. Entonces usted puede jugar los juegos de los carros y puede moverlo. Y era como que, uy, eso, ¿cómo tiene eso? En ese tiempo era como más difícil. Pero entonces la gente al ver que eso tenía los juegos y tenía esas cosas, me decía como que, hey, alquilámelo. Entonces, bueno, 1.000 pesos, a ver, entonces los 1.000 pesos media hora, ¿dónde está? Entonces así fue como naciendo eso. Yo ahí me di cuenta, yo dije, aquí hay algo y se puede hacer algo con eso. Yo empecé como, me empezó a nacer ese deseo de querer, de ver más bien negocio casi en todo, ¿cierto? Entonces yo establecí con un compañero, hey, no, alquilámelo por un día, ahora te lo alquilo 5.000. Y desde ahí empezó a nacer, siendo yo que empezó a nacer ese deseo de ganar, de querer ganar dinero, de cómo lo hago, tal. Y desde ahí creo que fue como el inicio, ¿cierto? Entonces empecé como a prestarlo, como a adquirir ese iPod y eso, empezaron a nacer como ese deseo. Y ahí en más adelante empezaron las cosas. Yo
desde pequeño nunca tuve pena. Eso es algo que me gusta mucho porque nunca tuve pena. Yo vendía obleas afuera de mi casa. Mi mamá hacía como unas galletas y unas cosas. Yo iba y las vendía con mi hermana, pues ahí en Medellín, como que hay unas galletas que le dicen cucas y cosas así. Ok. Las vendíamos. Entonces siempre estaba como muy activo, ¿cierto? Nunca tuve pena como de que, ay, bueno, están vendiendo obleas allá afuera o cosas así. No, siempre vi como negocio, siempre traté de trabajar en muchas cosas. En el parque cerca de mi casa trabajé empujando los carritos, eh, como, que, como para ganar algo. Un niño llevando niños. Un niño llevando niños, todas esas cosas. Entonces yo creo que siempre he tenido como ese deseo de querer ganar dinero, de querer como emprender y de negociar. Entonces, trabajé en tiendas de videojuegos, entonces trabajo en muchísimas cosas. Entonces yo creo que nació desde ahí, pero fui fortaleciendo eso con el deseo de querer trabajar y querer aprender. Entonces, Sebastián es una persona que es como mi hermano. Nos conocemos desde hace mucho, hemos tenido muchos proyectos juntos. La verdad, yo personalmente le aprecio demasiado, le deseo lo mejor para él y, por lo tanto, cada uno conocemos mucho el uno del otro, ¿cierto? sí. Hubo una historia que en cierta ocasión contó Leslie, su hermana, ¿cierto? Que a mí me llamó mucho la atención. Es que pequeño a usted le dieron un billete, ¿cierto? ¿Cómo fue esa historia? Ah, ok. Fue chistoso, sí. Me dieron un billete y entonces yo, bueno, tengo que proporcionarlo, ¿cierto? Tengo que Me tiene que me rendir. tiene que rendir básicamente. Entonces yo qué hice, yo dije, ¿cómo hago para que eso me rinda? Entonces mi primera impresión fue, no, vamos a sacarle fotocopias de billetes. Vamos a fotocopiarlo para poder tener más dinero, ¿cierto? Y entonces empezaba pues como esa mentalidad de que, bueno, me voy a empezar a gastar el otro, pero todavía tengo mi bajita, entonces me hacía sentir Tenía plata. que tenía plata, ¿verdad? Lo que la tenía ahí. Cuando, bueno, de alguna otra forma no era así, pero si yo lo estaba mirando, lo estaba viendo, entonces eso me motivaba pues como a, como a tener pues, el dinero ahí, sí. Y la verdad es algo bastante chistoso. En el momento que yo lo escuché, me dio mucha risa, pero tiene un principio que desde pequeño es fundamental en él. Y es que Sebastián es una persona que se dedica a multiplicar, ¿cierto? Es una persona que, bueno, está esto, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cierto? No, no es, tenemos esto, guardemos esto, tengámoslo ahí. No, vamos por más, Claro. ¿cierto? ¿Cómo crees que te ha ayudado a tener esa mentalidad en el transcurso de tu vida? Yo creo que es esencial, o sea, tener ese pensamiento de multiplicar, ese pensamiento de no quedarse, de no de conformarse, ¿cierto? Creo que es lo principal para poder vos querer salir adelante, porque al fin y al cabo el pensamiento de pensar en más, no avaricia, no es avaricia, sino en que usted pueda pensar en abundancia, que usted pueda pensar en que usted quiere obtener más para ayudar más, ¿cierto? Entonces, me parece que es un principio fundamental, ¿cierto? En el emprendimiento, en el negocio, en lo que se siente. Básicamente se aplica para todo. Más conocimiento, todo lo que usted necesita aplicar, usted necesita nutrirse más, necesita aprender más. Entonces eso te va a llevar a que puedas como expandir la mente. Es el mismo eso de querer tener más, de querer saber cómo hago para multiplicarlo, te va a abrir mucho más la mente, más caminos, conocer muchas más personas. Entonces es un principio creo que fundamental. Es el principio que utilizan los ricos, ¿cierto? El pensamiento es, ¿cómo trabajo más? No, ¿cómo hago para que esto, sin que yo me tenga que esforzar tanto, matarme tanto, pueda hacer que me dé para mucho más, ¿cierto? Me gustaría que le digamos a las personas un, un paso por el cual el día de hoy pueda empezar a multiplicar. Un paso por el día de hoy. Bueno, un paso esencial es, yo diría, una meta fija, ¿cierto? Que voy a lograr hoy que yo no logré ayer, ¿cierto? Llenarnos de metas, llenarnos de propósitos, quizás llenarnos mucho de lograr metas, tengo que ponerme todos esos objetivos, al fin y al cabo puede llevarnos a no lograr ninguno, ¿cierto? Entonces, si usted le pone una meta hoy, un propósito hoy, y mañana te vas a poner
¿cierto? Bueno, lo cumplí y mañana voy a poner otros dos, no sé. Creo que va a ayudar a que podamos poner en función ese propósito de multiplicarse. O sea, póngase una meta que usted pueda cumplir, póngase una meta que usted tenga un objetivo y va a ser algo con un propósito, que esa es una palabra que me gustaría ahorita que toquemos, pero que usted sepa, bueno, me pongo eso y voy a hacer todo eso posible porque esa meta se cumpla. Voy a hacer todo lo posible porque hoy no fue una sopa, una sola. Porque no me vaya a costar sin que esa meta se haya cumplido. Yo siento que eso nos va a ayudar a poder saber cómo podemos lograr los objetivos y lograr las metas y multiplicar y cumplir cosas. Lo principal es eso, ¿cierto? O sea, bueno, saben, tengo 50.000, pero los voy a multiplicar a 100.000, pero ¿qué voy a hacer? Ese proceso entre los 50.000 y qué voy a hacer para convertirlos en 100.000 es lo verdaderamente importante, ¿cierto? Porque usted entiende esa relación entre no de volverlos, voy a comprar una cosa, la voy a vender y volverlo a cumplir 100.000, no, sino ese proceso entre qué voy a hacer para poderlo lograr es lo importante porque es lo que te va a ayudar a usted multiplicar los mismos 100 millones, ¿cierto? O sea, a que 50.000 sea igual de fácil que 100 millones, ¿cierto? Porque podemos decir, ah, no, son 50.000, pero cuando ya tenemos una escala muy grande no sabremos cómo vamos a multiplicarlo porque no entendemos esa relación. Pero es que si ya sabemos cómo es el proceso, qué debemos hacer, ya sé lograr metas, sé ponerme objetivos, es lo que de pronto me va a ayudar a entender mejor cómo multiplicar, cómo hacer. Creo que eso es una parte importante que podemos tener en cuenta, ¿sí? Es dependiendo espacio. Excelente, súper. Una decisión diaria, ¿cierto? Sí, Que antes de acostarse sí o sí se cumpla. se cumpla una meta. Un Excelente, propósito, me puse esto, yo voy a hacer esto. excelente, súper. Usted no lo está diciendo porque sí. La verdad, en el transcurso de la vida, vos sos una persona que me ha enseñado muchas cosas. Como les decíamos, desde pequeños venimos como en todo este proceso. Normalmente yo trabajo desde pequeño también y con Sebastián yo me di cuenta de algo. Y es que yo trabajaba y yo guardaba, o yo trabajaba y yo tenía mis cositas para comprarme esto. Con Sebastián yo aprendí a multiplicar. ¿Por qué? En el colegio se le enseñaba a multiplicar. Pero nosotros tenemos una experiencia que a mí me gustó realmente mucho y en muchas ocasiones la cuento. Es que en cierta ocasión nosotros estábamos como pequeñitos buscando negocios, mirando qué hacer, ¿cierto? Y dimos con un man que nos estaba vendiendo una caja, una contadora de billetes. No sé si te acordás. Sí. Es, ¿qué te parece más que esa historia? Ah, bueno, sí, eso era, me recuerda mucho que teníamos, yo no recuerdo muy bien los valores porque no tiene muchos años, ¿cierto? Pero yo sé que esa máquina la compramos por 40.000, algo así, fue como, Sí, y no teníamos nada de plata. no teníamos nada, no. Entonces yo, no éramos los únicos 40.000 que nosotros teníamos, ¿no? No los prestó mi tío. Ah, sí, ya recordé. Entonces primero hicimos el negocio. Exacto. El negocio. Le dijimos, ya venimos. Ya venimos, no los únicos. Nos pasaron los 40.000 y en ese momento 40.000 era demasiado para nosotros, ¿verdad? Uy, no. Para un niño. Estamos como que, bueno, no, pero debemos dejarlo. Esa máquina yo sé que se la podemos vender. Entonces, vamos a hacer el negocio. Cuando esta taja hicimos el negocio, compramos la máquina, fuimos a donde la persona que Era una me distribuidora. escribió de queso, de queso. yogur, un montón de cosas. Yo le dije, no, pues, tenemos esta, porque yo la había visto, yo había ido a comprar allá antes, y él contaba mucho efectivo, pero billetes de 2.000, entonces yo dije, me dan cuenta mucho efectivo, unos favos de mucho efectivo, pero de baja denominación, de 5.000, de sistema le puede servir esa. A mí se me vino a la mente, ¿cierto? Fuimos y le mostramos la máquina. No, pues tenemos esta máquina para la venta, yo creo que le puede servir. Y él dice que, señora, como que esas palabras de dónde sacaron. Pero otros dos siguió. Los dos pequeños, pero él miró la máquina y yo como que, bueno, cogió un montón de billetes de 50, un poco de billetes de 50.000 y los puso. Nosotros no lo habíamos ensayado. Nunca, no le habíamos quedado nada, o sea, literal los puso y esa máquina se tragó esos billetes. Y en un billete te Yo acuerdas. los tragó y ay, los dos estamos como que detrás.
sea, de billete de 50.000 lo rompió todo. Y nosotros como que, madre. Entonces, a nosotros ahí esperando y nosotros como que no le meta más billetes, si no le metía de 2.000 nada, sino que ahí esta vez sí le metió de 50.000. No, pero vea que eso como que no funciona. Y lo metió cuando estábamos ahí, quieto y la máquina no, se atascó, literal se atascó y ya. A nosotros nos estábamos mirando, ¿tá? Cuando de un momento a otro él llegó y otra vez metió los fajos de billetes. Y ¡pum! La máquina botó, Un tornillo. botó como un tornillo y una cosa y la máquina empezó a contar los billetes bien. Pero después como de media hora, ¿no? Sí, o sea, media hora ahí intentando y lo botó como que algo que la estaba trabando y literal empezó a contar los billetes. Yo me acuerdo que inclusive el mismo señor nos dijo, llévensela, cuando ustedes vean que funciona, me la traen, yo se la compro. Ajá. Pero nosotros con que billete íbamos a ensayar. Aunque billetes y además había que llevarle la plata. Había que llevarle la plata a mi tío, así es. Y yo no sé cómo sucedieron las cosas en ese momento, cuando en un momentico, con la ayuda de Dios, ¡plum! Salió un tornillito, una tuerquita, algo así, y eso empezó a contar billetes. Exacto. Y sabes qué, Harold, yo no me acuerdo cuando nos ganamos de ahí, creo que fue como, no sé, Como 160. como 100, exacto, nos tocó muy bueno y nosotros como, no íbamos súper felices con ese negocio y eso. Y eso me recuerda a algo, y es un principio que habla acerca de hacer todo cuanto podamos, ¿cierto? A veces nosotros vamos a sentirnos en momentos en que estamos haciendo todo y quizás no van a pasar los milagros y no van a pasar las cosas, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos todo cuanto está en nuestras manos, esforzándonos al máximo por lo que tenemos que hacer, al fin y al cabo, ese tornillito que salió de esa máquina creo que fue el milagro, ¿cierto? Y siempre va a haber clic. Hay engranajes que se están moviendo por acciones que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Entonces empiezan a moverse. Y sin darnos cuenta, esos mismos engranajes mueven otras situaciones que es donde suceden los milagros que nosotros tenemos. Entonces yo siento que ese es el poder de acción, de actuar, de hacerlo. Si nosotros hubiéramos decidido no hacer el negocio ni llevarlo, quizás no hubiéramos visto pues ese milagro de que salió el tornillo y que funcionó, no sabíamos si estaba mala. Obviamente hay que tener en cuenta que hay negocios que hay que hacerlos muy conscientes y hay que hacer cosas, ¿cierto? No solamente Literalmente en ese momento estábamos improvisando, Exacto. nadie sabía nada No sabíamos de máquinas, nada de eso, pero simplemente vimos la oportunidad del negocio y se hizo, ¿cierto? Y pues de alguna otra forma estaba mala, pero se ha sucedido algo y se arregló, ¿cierto? Entonces es eso, siempre a hacer cuanto podamos y siempre vamos a ver milagros. Si no nos movemos y no actuamos, es muy complicado que podamos hacer que las cosas paren. Tenemos que hacerlo, tenemos que, vamos a hacer ese negocio, quiero empezar mi emprendimiento con tal cosa, quiero hacerlo, pero entonces tienes que empezar a mover esos engranajes para poder que haya una acción, si no, no va a pasar nada. Excelente, súper. Muchas gracias. Otro principio de productividad, hacer todo cuanto podamos. Conversando con vos, me recordaba muchas cosas antes de que entráramos al tema del podcast. Recordé muchas cosas que vivimos y hay algo que siento que es muy importante hablando de este tema. ¿Cierto? Yo en ese momento me di cuenta que la plata no solo se hacía, estando aún muy pequeños, la plata no solo se hacía trabajando, ¿cierto? Yo no tenía que empujar carritos, que yo no tenía que trabajar en dinámica, trabajar en publicidad, no tenía que hacer todo eso para ganar bastante plata. En ese tiempo nos quedaron a nosotros como 60.000 pesos, que para que fuera de un negocio es mucha plata para los niños, ¿cierto? Entonces, teniendo eso presente, ¿qué tan importante crees que es las personas que te rodean en un entorno de negocios, en un entorno de emprender? Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo pienso que, o sea, el entorno creo que es lo que nos motiva, ¿cierto? El entorno es lo que nos enseña. Entonces, esa frase que utilizan mucho, que usted es la quinta persona de su círculo o la sexta persona de su círculo, es cierto, ¿verdad? Pues obviamente si vos te vas a estar con los 5 mejores empresarios, seguramente usted va a ser el sexto. Entonces esa es la ley del movimiento que te va a obligar, porque vos vas a decir, no, yo no puedo estar menos porque esta gente. Pasa mucho cuando usted está me pasa mucho con clientes, ¿cierto? En cuanto a la tecnología. No, es que yo necesito el iPhone 15 porque es que
en mi círculo todo el mundo tiene cable o iPhone tipo C. Y yo tengo Line, entonces yo pido un cargador y literalmente no me funciona a mí, ¿cierto? Entonces yo quiero tener ese mismo tipo C para poder estar en concordancia con mi mismo círculo. Entonces es lo mismo. Es re importante, o sea, vos necesitas estar rodeado de gente que tenga motivación. Es muy duro y a mí me ha tocado, es muy complicado usted poder querer hacer las cosas con personas que no quieren. O sea, cargar personas, arrastrar es demasiado difícil. Entonces, si usted está en un ambiente de positivismo, aunque a veces todo no es como esperamos, pero si usted está en un ambiente de positivismo con personas que están intentando hacerlo, eso te va a motivar, a pesar de que no salgan las cosas como usted espera, a que los negocios no salgan como uno espera, pero ese mismo ánimo es lo que te motiva a vos a poder darle, intentar, ¿cierto? Em, si usted está con personas negativas, que de pronto no, pero es que eso no es así, el mundo es así, el mundo funciona de tal forma, el mundo es difícil, eso sí, ténganlo claro, el mundo es difícil, nadie está dispuesto, como por decir así, a sacrificarse por nadie, ¿cierto? Sin tener un beneficio, es muy complicado, pero ese mismo entorno es lo que usted le va a ayudar a poder progresar. Usted necesita tener personas que quieran hacerlo, que quieran por lo menos intentarlo. No todos nacemos emprendedores, ¿cierto? No todas las personas están hechas para que emprendan, no todos tienen que montar negocios, pero sí, todo el mundo puede en su mismo ámbito querer ser el mejor, ¿cierto? Querer ser el mejor médico, el mejor vendedor, el mejor vendedor de dulces, el mejor en el... Oye, me salió un video estos días de una persona que vende como dulces de los semáforos, pero enfocado, o sea, el día dice, graba y dice, no, yo creo que les ha salido por ahí a la gente, no sé, pero bueno, les voy a mostrar cuánto me hice hoy en ese semáforo tan, grabé tan y... O sea, rico, uy, pero Yo también vi ese video. exacto, ¿sí me entiendes? O sea, hay un enfoque para hacer las cosas y yo creo que es primordial, listo. Vas a hacer lo que vas a vender obleas, pero entonces trata de ser el mejor en la oblea y rodeate de los mejores vendedores de obleas, ¿cierto? Y yo creo que por eso el círculo es, yo le daría de este 100% por ahí un 70% de importancia al círculo. Listo. Enfoquémonos mucho en las personas que nos rodean y en las que están influyendo en nuestra mente. Exacto, Porque ese 30% también hay una gran parte que va acá. ¿Cierto? exactamente. Y antes de que pasemos a otro temita, hagan un ejercicio, pónganse encima de una silla y denle la mano a una persona. Y traten de, sin que la persona salte ni nada, traten de subirla a la silla. Pero hagan también el ejercicio contrario de que esa persona que está abajo los jale a ustedes hacia abajo de la silla. Que sería más fácil la verdad de que pasara, ¿cierto? Es mucho más fácil que usted lo jalen hacia abajo a que usted levante a alguien hacia arriba, quizás estando en una silla o en una parte pues más alta. Es siempre una persona que esté desanimada, que no tenga de pronto un objetivo, que se sienta que el mundo es injusto. Si usted deja creer de eso, si entra en su mente con eso, créame que vamos allá abajo, no va a pasar, no va a salir el tornillo de la máquina, no va a salir nada de eso porque no tenemos la fe de que no pueda pasar. Por eso Así es. Eh, yo creo que en todo ese proceso, aún nosotros siendo niños, eh, tratamos como siempre de estar los mismos enfocados en un objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro caso estábamos con Nena, estábamos con Juan Pablo, saludos para ellos. Eh, Estamos con Melissa, estamos con muchas personas, digamos, más alrededor que nos estuvieron apoyando, en concreto nosotros, ¿cierto? Que a la hora de, digamos, montar la marca de ropa, que es Souba, ¿cierto? Las cosas fluyeron muy bien. Entonces, la verdad es algo bastante importante el hecho de las personas con las que estás trabajando o que te rodean, porque no solo trabajamos, sino que nosotros recochamos todo el día, en otras palabras, ¿cierto? Teniendo todas esas cosas presentes, nos habías comentado que habías trabajado desde pequeño, que has tenido varios proyectos, todo. ¿En qué momento hizo un clic? ¿En qué momento
hubo un antes y un después de Sebastián cuando usted dijo, parce, yo realmente sí puedo. Bueno, yo creo que eso es una historia que incluso te involucra mucho a vos y eso, ¿cierto? Porque nosotros vamos a tratar de resumirla mucho, ¿cierto? Creo que empezó un antes y un después cuando nosotros, bueno, rápidamente en pandemia mi familia no vive aquí en Colombia, ¿cierto? Mi familia vive pues como en el exterior y em, yo estaba viviendo solo aquí en Medellín. En ese momento, cuando estabas pues, en tu casa y todo, eh, la mamá de Harold y todo me dijeron como que no, pues usted que va a quedar ese tiempo de pandemia solo en su casa, venga y vive con nosotros durante estos 15 días, porque pandemia al principio era solamente 15 días. Y yo como que, bueno, no, está bien, súper, vamos a hacerlo. ¿Y qué pasó? Que entonces yo me a tu casa, empezamos pues pues estábamos ahí. Pero qué pasó? Que nosotros empezamos estamos trabajando. En ese momento nosotros nos trabajábamos juntos. Pero entonces estábamos vendiendo toda la tecnología por aquí, estamos haciendo negocios como individuales, está haciendo negocios por su parte, yo por mi parte. Pero, ¿qué pasó? Que nosotros llegó un momento en que nos centralizamos, ¿cierto? Hey, ¿por qué no trabajamos juntos? Vamos a trabajar juntos, vamos a ponernos metas. Y cuando centralizamos eso, ese objetivo, que fue trabajar los dos juntos, empezamos a crecer mucho. Nosotros llegamos a tener 4 domiciliarios en pandemia afuera, ¿cierto? Afuera enviando, que no sé por qué razón, pero en pandemia vendimos muchísima tecnología, ¿no? Sí, la verdad. Y ahora no podíamos salir, pero nosotros hicimos muchas cosas y empezamos a subir el capital. Hubo un teléfono iniciando al principio que mandamos al domiciliario porque no podíamos salir, no podíamos revisar nada. Compramos un celular, el domiciliario fue y le vendieron un celular que estaba súper mal, o sea. Y ahí estaba Todo lo que habíamos ganado. toda la plata que habíamos ganado se fue en ese teléfono. Y güey, nosotros como que, no, pero como así, está yendo bien y pum, se fue todo. Otra vez y dijimos que ya no íbamos a hacer más, que esto no era nada para nosotros, pero volvimos y retomamos. Y ya con un foco empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, empezamos a crecer. Y en ese momento, estoy cortando mucho la historia, pero en ese momento eh, pusimos algo que yo lo llamo o lo llamamos el altar del sacrificio. Y es que pasó, nosotros nos pusimos una meta, no sé si te acordás, ¿te acuerdas de cuánto fue al principio? Fueron 5 millones. 5 millones de pesos. Escena. 5 millones pero en ganancia. No en venta, sino que en ganancia. Nos pusimos la meta, y vamos a hacer 5 en cuántos días. Era, En 15 días. queríamos hacer 5 millones de pesos en 15 días en pandemia. O sea, era como un poquito más complicado. Listo, nos pusimos la meta, lo hicimos. ¿Qué pasó? Que en el altar del sacrificio pusimos cosas que nosotros valorábamos mucho, que nos gustaban mucho. Dijimos, bueno, si nosotros no logramos esa meta, pues yo voy a regalar, yo creo que yo unos zapatos, Uno valenciano. los Balenciaga que a mí me gustaban mucho, los puse ahí y Harold Una chaqueta. una chaqueta le gustaba mucho. Si nosotros no logramos esa meta, vamos a regalarle. Que, como haciendo un paréntesis ahí, nos había costado mucho tiempo tenerlas. Exacto, mucho tiempo. Entonces lo pusimos en el altar y por ahí está el video, no sé si lo de pronto lo pones ahí. Sí, vamos a poner una parte del video. El video cuando sí, sí. logramos, al final logramos la meta. Entonces, nos enseñó pues a lograr los objetivos, las metas, poner cosas que, bueno, lo voy a lograr o si no tengo que hacer eso. Ya después terminó la pandemia, salimos, pero nosotros, a pesar de que nosotros ya habíamos hecho tanta plata porque después pusimos otras metas y también las logramos, pero cuando ya salimos de pandemia y todo, estábamos un poquito perdidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que fue el camino, ¿cierto? Pensando, no, montemos un negocio, tenemos que montar un negocio, no hacemos un negocio de algo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué montamos? No. ¿Qué montamos? ¿Qué hacemos? Bueno, una vez sentados a abuela en la casa de Juan Pablo, en la parte de abajo, estamos ahí sentados y que la persona del frente de Javier, que no se llama Javier, tenía un local. Yo montamos en el local, digámosle que nos valgan y montamos algo en ese local. Ando, no. ¿Qué?
Yo creo que usted que mencionó, una pizzería. Que porque ya habíamos trabajado en pizzas. Sí, nadie de Colombia. Claro, si nosotros ya habíamos trabajado, nosotros fuimos pizzeros, nosotros trabajamos en pizzerías, nosotros, claro, güey, vamos a hacerlo, vamos a trabajar que montar una pizzería. Y ahí es donde nace Oréganos Pizza, ¿cierto? Montamos oréganos, la sede, pero estaba trabajando, y yo le decía, estamos 12 de pizza y todo trabajando, papá. Entonces yo le dije, Harold, nosotros porque no tenemos algo de lo que nosotros sabemos y los que nosotros nos da plata, que nos movemos. Y ahí fue donde nació Macline. Y ya juntamos nuestra primera sede, Macline, Palmas. Balmas, juntamos la primera sede de tecnología. Y me acuerdo de día que nos vimos como a las 5 de la mañana. Vimos a las 5 de la mañana de allá. Y vamos a tener la inauguración el sábado, vamos a tener, montamos todo, estamos dentro del Carulla, todo. Y el día de la inauguración no fue nadie. Nadie con nadie, nosotros estábamos muy preocupados, nosotros dijimos, uy, ¿cómo va a ser, verdad? Ahí después de la inauguración teníamos, ay, ¿qué pasó? Pasa, ¿no? Claro, después tuvimos como a analizar y a mirar y pudimos los precios y las personas empezaron a hacer cuts. Entonces ahí nos empezó a ir pues, muy bien, ya empezamos a agarrar que es como el maní a la web, como se dice. Y nos empezó a ir súper bien, ahí la rompimos, estamos viviendo súper bien. En cuestión de un año se montaron 5. Palmas, Ajá. La Mota, No, exacto, Poblado, exacto, Palma Grande y oficina en el centro. exacto. Entonces ya teníamos todas estas cosas, ya teníamos 4 sedes, una oficina, ¡guau! Todo el boom. Pero bueno, entonces aquí es donde viene el pico, ¿cierto? El pico de la historia que era lo que yo quería llegar. Yo sé que me alargué un poquito, pero quería que entendieran el contexto, ¿cierto? De lo que estábamos haciendo. Entonces, ya estábamos en el FIT, ya. Uy, teníamos de. Y eran lugares como Palmas, en Palmas teníamos en Palma Grande, en Palmas Avenue, en El Poblado, en La Mota, o sea, teníamos en lugares, ahí, súper. Recuerdo que todos los lugares normalmente tenían un significado para nosotros. Por ejemplo, cuando el primer negocio que estuvo en Palmas, una vez que íbamos a pintar al Poblado con Rubén, pasamos en el bus y en ese mall justamente fue la primera vez que los dos vimos una Lamborghini. Exacto. Entonces, cuando montamos el negocio allá, fue algo que para nosotros fue un sueño. La verdad, nosotros dijimos, nos estamos acercando. Exacto, Así porque es. es verdad, nosotros también trabajamos en pintura, pues pintando y todo eso, entonces, pintando casas y eso, entonces, es verdad, hay juegos donde por primera vez vimos un Lamborghini y nosotros, uy, y después nosotros, y de ella que nos firmamos el contrato y que nos dieron pues, la oportunidad de estar ahí, con nosotros dijimos, hey, por aquí donde vimos el Lamborghini, ya tenemos un local acá y todo, entonces fue muy especial. Y cada uno de los locales que montamos tuvieron algo pues como muy especial para nosotros. Principio que voy a mencionar en este momento acerca del crecimiento de los negocios, es importante saber y reconocer que montar un negocio más no significa que estás teniendo otra empresa, ¿cierto? Si vos tenés una sede de algún negocio en general y no lo tenés bien establecido, no hay normativas, no hay estructura, si montas otra sede, estás básicamente multiplicando el trabajo. O sea, estás otro arriendo, nóminas y estás básicamente multiplicando todo por 2. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso en el momento que vamos a abrir otra sede, tener en cuenta qué aspectos vamos a... ¿Cuál es la razón? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de tener otra sede? No simplemente porque, ay, sí, vamos a... Nosotros estamos creciendo, más el pensamiento que teníamos cuando íbamos a crecer o a empezar a abrir sedes era, no, es que hay que multiplicar la ecuación. Aquí nos está yendo bien, estamos vendiendo los productos y nos está dando tanta ganancia. Pues hagamos otro local con la misma ecuación y Tiene todo el sentido del tiene, mundo. o sea, tiene todo el sentido, pero todo no es flor de rosa. Ah, No sí. funciona así. Entonces nosotros decíamos, claro, montemos otro local
y eso nos va a la misma ganancia, entonces ya vamos a recibir de 2 la misma ganancia, ¿cierto? Pero nosotros lo hicimos por 4 veces. Entonces, claro, cuadraron tantas cosas que nosotros no teníamos en cuenta porque no teníamos una estructura, no teníamos un propósito, sino que simplemente pensamos en la ganancia, ¿ya? Pero no, sabíamos que eso era. Más servicios, más arriendo, más nóminas, necesitamos más personas para poder llevar a cabo las mismas cosas. Entonces, lo único que hicimos fue que nos multiplicara el problema. Es un problema que no teníamos solucionado desde el principio. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el momento en que crecemos, por qué lo vamos a hacer, cuál es la razón de que crezcamos. Realmente les vale, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando tengamos esos puntos establecidos de por qué vamos a crecer, ahí es donde empieza a cobrar sentido lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, Yo quiero acotar algo ahí para que sigas. Y es que cuando estamos creciendo, normalmente uno piensa que la línea tiene que ir así, ¿cierto? Que tiene que ir siempre hacia arriba. Hay algún momento en el que usted tiene que frenar y tiene que decir, venga, realmente, si se está subiendo es porque hay algo que se está haciendo bien, pero no todas las cosas se están haciendo bien, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tuvimos varios problemas de seguridad, justamente porque en un local dijimos vamos a replicar exactamente lo mismo, ¿cierto? Que juega con el lado bueno y el lado malo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, estamos haciendo un buen rendimiento, estamos teniendo una buena rentabilidad, pero estamos haciendo lo mismo. Es la misma base que tenemos acá de seguridad, la misma base en cuanto a asesoras, la misma base en cuanto a lo mismo trabajo que de pronto nos faltó en su momento enfatizar más. Se hizo exactamente lo mismo acá. Entonces, tanto en el primer local como en el segundo, sufrimos de pérdidas por hurto. exacto. Sencillamente por el hecho de que replicamos exactamente lo mismo. ¿Cierto? Que era bueno, que nosotros dijimos, será muy bien, pero a la final hay cosas que se replican que no se están haciendo tan bien. Entonces, tengamos cuidado con esto. Y es un gran principio de productividad para todas las personas que en este momento se encuentran en el hecho. Quiero crecer. El primer pensamiento es, voy a montar otro local. No. Si usted quiere crecer, realmente estabilícese. Estabilícese y, y replique algo que realmente sea algo estable. Algo estable, es verdad. Así es. Sí, ¿sabes qué? Y también tengo otro principio ahí, y es que yo creo que es muy importante tener claro un aspecto referente a la productividad y al movimiento. Porque a veces el que no sentirnos que estamos estancados o que realmente estamos haciendo, confundimos el estarnos moviendo. Nosotros quizás confundimos la manera de, vamos, estamos moviéndonos porque estamos montando más negocios, ¿cierto? Pero pasa como lo del hámster, ¿cierto? La rueda del hámster, que estamos haciéndolo a toda marcha, estamos trabajando lo más fuerte, pero realmente estamos estáticos, no es algo que se está moviendo. Entonces, confundir el movimiento con la productividad, con realmente el progreso, es algo que a veces llega a pasar, ¿no? O sea, es muy importante saber que La verdad. no simplemente estar haciendo todo, estoy haciendo eso, no. Sino que, ¿cuál es el propósito? Yo siento que esa palabra es el que la he repetido mucho, pero cuando todo tiene un propósito, todo cobra sentido, ¿sí? Todo empieza a decir, pero estamos haciendo esto, deja de ser automático. Eso yo lo vi por ahí también en un video que lo mencionaban, en la escuela de los audaces, creo que le contaron a alguien y él decía eso, que cuando usted hace las cosas con sentido, todo empieza con un propósito, todo empieza a tener sentido. Empieza a dar, no hacer las cosas mecánicamente, ¿sí me entiendes? Sino que, pues, bueno, no, vamos a, como lo estamos haciendo nosotros, vamos a montar más negocios y más negocios y más negocios, no. Sino que, bueno, vamos a enfocarnos, no vamos a movernos, sino vamos a ser realmente productivos, vamos a progresar, que es lo que realmente importa. Entonces, eso es algo re esencial que tenemos que saber, ¿cierto? No confundir esas dos palabras que a veces son muy similares o creemos que son así, pero realmente no. ¿Está bien? Entonces, ese es el pico, ¿cierto? Ya vimos nosotros con los negocios, y hubo un momento en que todo estaba marchando súper bien. Pero teníamos aspectos eh, que
que tenemos que tener en cuenta es que nosotros también para adquirir esos negocios, parte eran ganancias, ¿cierto? Parte eran nuestras inversiones, pero parte también eran deudas. Nosotros adquirimos una deuda para poder montar esos negocios. ¿Cierto? Eso es algo que también es de responsabilidad. O sea, yo entiendo que la deuda bien adquirida y de una manera consciente te puede ayudar a progresar mucho. Pero si usted toma una deuda de una manera inconsciente, eso te va a trazar de una manera, mejor dicho, prácticamente te pone la línea uno otra vez, ¿cierto? Porque es muy complicado no saber manejarlo. Nosotros adquirimos una deuda en dólares, eh, y listo, usted ya ve el dinero ahí, se dice, no, está tío, va a funcionar, pero no tenés en cuenta que el dólar sube, que baja, que, ¿cierto? No, no es necesario creo que mencionar la cifra, pero fue muchísimo dinero. Y nosotros con eso montamos negocios, mercancías, los iPhones, tal. No tuvimos en cuenta ese aspecto que puede pasarnos como los robos, todas esas cosas. Pero al fin y al cabo nosotros no dejamos de trabajar, ¿cierto? Viéndonos, dándole esfuerzo. Creo que no sacamos ganancias por mucho tiempo porque queríamos ver crecer los negocios, queríamos hacerlo. Y bueno, estamos en nuestro peak. Entonces, aquí es donde viene un pensamiento que de alguna otra forma se convirtió en erróneo. Ustedes también tienen que tener, aquí la gente que nos está viendo, en cuenta las decisiones que van a tomar. Como sociedad no éramos socios, pero nosotros también éramos muy compinches. Entonces eso era pues como algo que era tan positivo, ¿no? Sí, 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 la verdad. Llegó un punto en que nosotros dijimos, no, Harold, a mí me parece que nosotros hemos trabajado demasiado. La verdad. Todo está controlado. Todo está controlado, todo está- los negocios están funcionando, tenemos... Hace mucho laboral ganancias. Todos hagamos ganancias, tenemos muchos colaboradores. Yo creo que es justo que nos demos un lujito. O vamos a, ¿sí me entiendes? Vamos a darnos a sacarnos algo para nosotros. Así es. Ah, bueno, ahí viene el famosísimo Audi. Entonces, ¿qué hicimos? No, vamos a comprarnos un Audi. Vamos a comprarnos un Audi convertible. Aquí van a salir de foto las fotos. Un Audi TT convertible y tan, y la pámpara y estamos activos y nos compramos un Audi convertible, joyería roja, etcétera. Y nosotros ese día cuando nos entregaron el carro, estábamos, un Audi, ese es nuestro peak, ¿cierto? Y, y no solamente eso, ¿cierto? Ya teníamos el Audi, empezamos a... ese tipo de carros, ese tipo de pensamientos es positivo, son positivos porque te motivan, ¿cierto? Ah, se puede lograr, los de abajo también, nosotros que nacimos, venimos del barrio, nosotros uy, ya estamos en un convertible, todo eso. Estamos muy felices, pero también ropa costosa. El ejemplo, trae ropa costosa, estamos gastando un montón en ropa, un montón en cosas caras, ¿sí me entiendes? Ya estamos, bueno, Claro, ya decíamos, como vemos ganancias grandes, exacto. entonces vamos a invertir estas ganancias. Eso yo creo que fue uno de los errores más grandes, pero como para nosotros no fue suficiente. Pasamos el Audi, ¿qué pasó? Como nosotros siempre rompemos los límites. Pasamos el Audi y dijimos, no, vamos a mostrarlo a la familia. Y está, no, nos compramos ese carro y todo el mundo, uy, no, súper mero caro. Ay, pero solamente tiene 2 puestos. O sea que solo caben ustedes dos. Uy, solamente, nosotros como que, sí, no, mero carro y todo, pues, y super turbo, pero solo caen 2 personas, o sea, o vas vos con alguien, o yo con alguien, pero no podemos salir. Era como que, qué mierda. Dice eso, ¿no? Entonces nos fuimos y ya. Al otro día fuimos a la oficina y estuvimos hablando y tal. Ey, ¿sabes qué? Ey, qué chévere, que parece muy chévere lo del Audi, pero sabes que vos no te sentiste como que solamente caen 2 pesos. Y entonces como que ese pensamiento y todo. Parce, uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamiento. Claro, o sea. Y entonces yo le dije, sí. Yo creo que vamos para una camioneta. Para solucionar el Para chicharrón. no.
Y los dos, como era un poquito como, no, es que sí, tienes razón, lo que es una camioneta. Vamos a darnos decisiones para poder ir gestionando una camioneta. Claramente nos poníamos metas, Sí, ¿cierto? Claramente no era que nosotros decíamos vamos a desinyectar el negocio para... Nosotros hacíamos nuestra gestión sí, por nuestra parte para que las cosas se cumplieran. Aun cuando desde el principio dijimos, vamos a poner las cosas en el altar del sacrificio y tan, en esos momentos nosotros listo. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo para lograr esto? Exactamente el mismo patrón, pero ya con mucho, mucho más deseo de cumplir lo que nosotros en algún momento quisimos. sí, sí. ¿Cierto? Porque teníamos la posibilidad. Sin embargo, cuando uno quiere hacer eso y hay 4 réplicas que están... Sí, básicamente sí, bueno, porque también tiene la oficina. Eso. Respecto a una nómina, nómina más también. Entre nosotros, claro. Entonces, no, llegó el momento y pum, compramos una camioneta también, se la tiramos del Audi, la camioneta, teníamos los negocios, teníamos la oficina, uy, no, pero, y claro, teníamos, era una pagadera de dinero, o sea, sostener carros de esos y todo eso es complicadísimo, ¿cierto? Aparte de eso, esa gastadera en ropa, en restaurantes, en comida, entonces estábamos como que, uy, estamos viendo nuestra live, la live, los rockstar prácticamente. Padre, ahí, yo te quiero hacer ahí una pregunta exactamente en ese contexto. Y es, para las personas que están luchando y luchando y dicen, no, la verdad a mí no me va a dar, no voy a llegar hasta allá, no es. ¿Qué se siente? La verdad es un sentimiento de, ¿cómo lo explico? Pero tantos videos que uno ve, ay, sí, sí se podía, sí se puede, ¿cierto? Se convierte en realidad. Uno siente, uno se pone en esa perspectiva de que realmente es posible, ¿cierto? No es tan difícil, no es tan difícil, la verdad. O sea, no voy a decir que es fácil, eso, pero es muy posible si usted hace todo cuanto usted puede, ¿cierto? Y cuanto usted tiene que hacer. Pero en el momento en que usted cambia el confort, usted cambia, yo siempre he creído que está pues, la zona de confort, la zona de miedo, la zona de, de miedo, y se me fue la otra, pero bueno, la cuestión es que cuando usted se cambia de esa zona de confort, usted entiende que es posible, que usted puede hacerlo. Cuando usted se incomoda, es lo que iba a decir, cuando usted se incomoda, usted puede darse cuenta que usted puede lograr las cosas que se propone. Entonces, ese sentimiento obviamente es una cosa de que no, usted se siente mal si usted se siente capaz de todo, de cualquier cosa, porque usted ya logró algo que es difícil para muchas personas, un convertible, una camioneta, todas esas cosas. Entonces se vuelve como eso, como no, eso es una felicidad que no sé de cómo describirla. Pero sí, es algo muy positivo. Ok. Sucede algo y es que, digamos, el plus que siento yo que tuvimos después de estos, cada uno de nosotros dos, es que nosotros ya sabemos que algo se podía hacer. O sea, Sí, este podcast funcione, yo sé que va a funcionar. Yo sé que esto puede llegar muy lejos, más de lo que en este momento podemos dimensionar, precisamente por eso. Porque ya hay un logro desbloqueado. Ya hubo algo que sí, que ya vamos a pasar al momento en el que realmente está la enseñanza pura acá, ¿cierto? Pero, papi, ya se puede. Sebastián, aparte de Magline, también está trabajando con el tema de la ropa, ¿cierto? Él tiene su cuenta, Sebas Clothing, ¿cierto? Para que lo sigan también. Es algo que yo sé que va a funcionar. Es algo que nosotros sabemos que se va a llevar a cabo si usted está en el proceso de cantar, usted está en el proceso de montar su negocio, su empresa, si usted está en el proceso de lograr lo que está a punto de lograrlo. Papi, usted puede, no le rinda, métale. Solo sálgase de esa zona de confort, póngase en una zona que usted se sienta incómodo, pague el precio. pague el precio y usted la hace. Usted la hace. Que eso, la verdad, se siente
como usted bloquear algo que le dijeron a usted, más del círculo que normalmente vienen las personas, hasta allá no le puede llegar. Yo, yo creo que es importante darse esos premios, ¿cierto? Quizás no tan grandes como un Audi y cosas así, pero porque eso te mantiene motivado, ¿cierto? Al momento de lograr las cosas. Pero creo que es importante también reconocer que hay que ser muy conscientes en los momentos en que vamos a tomar decisiones de compra de carros y de cosas, porque quizás nos esté yendo bien en el negocio. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas mismas compras, esos mismos logros o premios que nos damos pueden atrasar el proceso. Y yo creo que sucedió con nosotros. Entonces, el consejo es, toma su tiempo. O sea, realmente esperen que tengan un capital más fuerte, que realmente tengan un negocio establecido, que puedan ayudarlos a, a mantenerse estables, ¿cierto? Porque si tomas decisiones referente a compras de esas cosas y no están tan fuertes, los va a atrasar demasiado. Yo diría, yo me esperaría y todo el mundo merece tener su carro, su moto, su sueño, pero eso en algún momento va a llegar, ¿cierto? Si estás haciendo las cosas bien, si estás esforzando por lograr tus objetivos, él en algún momento se va a dar. Nosotros quizás nos apresuramos y sentimos que no, de hecho, porque digo, no, yo creo que es el momento, podemos hacerlo, pero de alguna forma sí fue apresurado, porque al fin y al cabo no compramos eso de ganancias, sino que también había deuda ahí, había muchas cosas, entonces aquí es donde empieza el descenso, después de estar en la cima, viajes, carros, ropa, etcétera, empieza el descenso, pero aparte de eso también casas. Cuando vos empezás a vivir una vida que no te alcanza, ya estás cometiendo un error. Es esencial y es, yo creo que importante que pueda reconocerlo a tiempo. Porque si usted sigue metido en ese mood de que si me da, si puedo, ya va a, se va a esperar. Y que está al día, ¿cierto? No, yo con lo que trabaje me va a dar, con lo que trabaje me va a dar, con lo que Eso trabaje es, me va a dar. Sí, eso es lo peor y así es. empiezan a pasar muchas cosas. Empieza a ponerse lenta las ventas. Nosotros teníamos cuántos colaboradores. Éramos cuatro, había una sede en la que trabajaban prácticamente tres, cuatro personas. Teníamos responsabilidades, teníamos, en fin, domiciliares, teníamos como ocho personas a cargo y todas esas nóminas. Y si los negocios no venden, ¿de dónde vamos a pagar? Entonces empezaban a verse los huecos, empezaron a pasarnos cosas referentes a los negocios, en Carulla pasaron problemas, nos pidieron que cerráramos, fue el primero que tuvimos que cerrar, nos tocó entregar. eh, Después en Palmaral de Coro, uno de los más grandes, era súper complicado porque la administración no nos ayudaba, los parqueaderos eran súper caros, entonces las personas no iban a parquear allá, entonces no había flujo de personas, era uno de los locales que más le habíamos metido en montaje, también lo pueden mostrar, y metimos un montón de plata Y y que la verdad nunca se no recuperó. se recuperó, perdimos un montón de plata, también intentaron robarnos allá y se empezó a hacer todo esto una bola y en otro local que tuvimos que cerrar y sí me entienden, entonces fueron tantas cosas que empezaron a pasar, pero la cuestión es que no se esperaba, o sea, sea lo que nos estuviera pasando, de todas maneras hay que pagar nómina, hay que pagar arriendos, hay que pagar servicios y todas esas cosas. Cuando vinimos a abrir los ojos ya teníamos una bola muy grande, hueca. Y empezamos a tapar huecos con otras cosas y este carro, Cada vez el estrés más grande, sí, cada vez el estrés el más estuvo grande. más grande, el Audino le dañaron una ventana, la ventana era como 3 millones. No, entonces nos logró una locura, nos robaron. Sabes que haciendo como un pequeño paréntesis ahí, que la verdad es bastante interesante eso y siento que muchas personas se van a identificar con esto, muchas, muchas. Pero hace poco tuvimos acá en el podcast un, un teso, es una de las personas, uno de los economistas más grandes de Colombia, ¿cierto? Él dijo algo que me gustó mucho y es que la economía está en todo. Si usted va a tomar una decisión,
Papi, la misma. ¿Cuánto voy a gastar de más? ¿Cierto? ¿Cuánto se me va a ir de más? Si solo es la inversión que voy a hacer o solo es esto otro. Nosotros veíamos, sí, el precio del carro es esto, tan. ¿Cuánto vale el mantenimiento? Y también, ¿qué tanto uso le damos? Nosotros teníamos meses que lo utilizábamos una vez. Sí, No tiene ningún sentido. Tuvimos la camioneta 3 meses parqueada. sí. No, sin No nosotros teníamos ir. tiempo así como para andar, para movernos. En todo el estrés que tuvimos, pues sin embargo, el mantenimiento, los gastos siguen. ¿Cierto? Todo. Cuando nosotros tomamos una decisión, pensemos en economía, papi. El balance de gastos y ventajas que nos va a traer, que tanto nos va a ayudar eso en nuestra vida. Cierro paréntesis. Perfecto, y es que realmente es así, Harold, en verdad que si uno no tiene esos aspectos presentes en el momento de tomar una decisión, pero eso realmente influye demasiado. Creo que es el momento que usted vaya, haga un checklist, voy a comprar esto, pero entonces, ¿cómo voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a hacer con el mantenimiento, con el parqueadero, con los gastos, con el seguro? Todo eso, porque usted no... Ya no puede ser cualquier parqueadero porque es un Audi convertible, ¿cierto? Que cualquier cosita vale un burgo de plata. Ah, usted en ese carro es un famoso más. O sea, literal, se de mota y entonces Sí. la seguridad, todo, o sea, ya varias veces nos tuvieron que escoltar la policía en ese carro porque pues, intentaron incluso robarnos y eso. Entonces, es tantas cosas, ¿cierto? Es muy complicado, pero al fin y al cabo, resumiendo todo lo que hemos dicho, empieza ese pico. Y ese es el punto del quiebre. Eh, nosotros nos separamos, ya llegó un punto pues más adelante que nosotros nos separamos, pero estábamos. El estrés llegó a su pic. Sí, Así como subimos en nuestro pic. El estrés llegó a su pic. así es, también. Y esa fue la parte más dura. Yo creo que el momento en que uno se quiebra, yo puedo reconocer y saber que eso fue el ludo que te lo mencioné, que al uno quebrarse no es el fin, ¿cierto? No es el fin, pero es una manera de un nuevo comienzo. Es la manera de poder empezar de una manera diferente, con una vista distinta, porque empiezan a cambiar muchas cosas que usted, para eso es lo que se tiene que estar preparado. Nadie está exento de quebrarse, de tomar una mala decisión sí, y después, pero, ¿con qué cara vamos a recibir eso? ¿Cómo vamos a hacer, cierto? Para afrontar eso que nos está pasando. Y, ya estábamos de vivir en carros, con casas, con todo eso. Empezó a estar preocupado por tantos pagos, por tantas cosas. Pues yo decía, "Ay". Pero la opinión de la gente es lo que de pronto a usted, ay, la gente acaba de decir, o la gente que es lo que uno debería realmente no importarle, pero no le importa. Yo no les digo, uy, pero es que yo tenía todas esas cosas, ahorita yo qué voy a hacer. Entonces, Yo siento que como, no sé, es un estudio científico según Harold. Yo siento que el 90% de las personas dicen que no les importa, pero les importa. no, claro. A usted le importa la opinión de la gente. Por eso usted publica las cosas que publica, por eso usted sube una foto, porque, pues, cierto. Ah, yo, esas semanas pasadas hablando con Melissa y con mi esposa, pues, y creo que también con Camilo. Pero cuando usted le tiran tanto hate, o sea, cuando usted, la gente tiene tantos plantos de influencia, todo eso, usted dice que no le importa, pero cuando usted ya ve un punto que es tanta la gente diciéndole cosas negativas, usted en algún momento tiene que algo que va a afectarle, ¿cierto? Por eso mucha gente cierra las cuentas, todo eso, porque lo afecta, ¿cierto? Entonces, es eso, pero bueno. Entonces ya el pic, pero entonces ya empezamos a cambiar el pensamiento. Bueno, pero sí. A mí me dejó eso y algo que yo aprendí es que yo soy experto en abrir y cerrar negocios. Yo en eso tengo experiencia. ¿Qué me dejó todo eso? Yo no tengo miedo. Yo ya no tengo miedo. A mí no, ese miedo que la gente siente, ay, vamos a montar un negocio. A mí no. Si funciona, funciona. Si no funciona, lo quito y monto otro. Eso yo ya lo tengo y eso es algo que a mí me quedó de quebrarme, de empezar, de montar un negocio. Que eso es algo que yo valoro mucho porque mucha gente tiene temor en, ay, no, y si eso no funciona, mi emprendimiento, si eso me da pena, empezar a crear contenido, me da pena empezar a hacer cosas que quiero hacer.
la pena no es para los pobres. Sí, la pega no da plata. No da plata. Eso es un lujo que la pena se lo pueden dar las personas que no necesitan el recurso, que no necesitan dinero. Ah, no, yo no quiero hacer eso, que igual, ¿sí entiendes? Si yo lo hago eso, pues igual voy a comer. Pero nosotros, que venimos de abajo, que necesitamos pagar, que necesitamos hacer, nosotros no podemos tener pena, nosotros necesitamos hacer, porque ese movimiento es lo que hay que hacer, ¿cierto? De resto, ¿Qué van a decir? Ah, sería entonces muy positivo que dijeran algo, porque eso significa que están haciendo algo bien, están moviendo algo bien. Entonces, yo siento eso, que perdí ese miedo, ya la zona de confort que decía, eh, yo ya no tengo miedo, yo ya estoy en mi zona de crecimiento. Ya mi mente es distinta, ya miro las cosas distintas, ya pienso más en el momento de tomar una decisión, ya pienso que no tanto la decisión que me va a dar ya, sino qué me puede traer más adelante o qué me puede quitar más adelante. Entonces, todo eso me ha hecho más consciente y siento que eso me ha ayudado mucho. sí, pues, excelente, súper. Sebastián, la verdad, re importante este tema. Normalmente las personas hablan de todos sus éxitos. Nadie quiere hablar de una quiebra, ¿cierto? Nadie quiere hablar de malas decisiones que tomó. Nadie quiere cogerse a sí mismo y, ¿cierto? Pero nadie lo quiere hacer por el ego. Parce, yo considero que hay muchas decisiones que viene tomando uno desde un punto que ya tanto el que dirán como su ego tienen que quedarse a un ladito, mi señor, porque es que yo voy en la mitad, ¿cierto? Es que qué dirán, y porque yo me siento, durante todo ese proceso que tuvimos la oportunidad de compartir, yo sé que usted es muy bueno en algo que me gustaría que dijera 3 tips, 3 pasos, 3 principios que le sirva a una persona para tener cierto resultado. Y es, a la hora de una persona negociar, que dinos 3 cosas que sean muy importantes tener en una negociación. De parte de lo que tienes que hacer y quién tienes que ser. Ok. Bueno, eso es esencial, ¿cierto? Es esencial, pero también tienes que tener en cuenta desde qué punto estás vos en la negociación. Pero yo diría que deje que la persona hable primero. Eso es lo primero. O sea, no debe ser el primer precio, sino que deje que la persona hable primero o del primer precio la otra persona. Dependiendo del punto en el que estén en la negociación, ¿cierto? Lo otro que creo que es re esencial es escuche. O sea, a veces metemos las patas en los negocios porque nosotros no escuchamos. El escuchar nos pone, nos abre, nos amplía, la palabra es nos amplía el panorama de ver qué es lo que está pasando. Entonces, vos puedes mirar qué realmente es lo que necesita esa persona, incluso si vos vas a comprarle algo. Entonces, puedes ponerte en una mejor posición si lo escuchas. Escuche, porque a veces es difícil poder escuchar a las personas, pero tienes que escuchar para poder. Entonces, esa sería la primera, ¿cierto? No diga la primera palabra, por decirlo así, ¿cierto? O el primer precio, escuche a la persona y eh, yo creo que la transparencia ayuda mucho en los negocios. La gente siente cuando vos le estás diciendo mentiras o cuando no. Entonces me parece que en este sería un tip, bueno, sea transparente, sea claro de lo que usted quiere lograr, del objetivo que usted necesita. Y yo creo que eso le ayuda mucho en hacer un buen negocio. Entonces, yo creo que esos serían los 3 tips que yo daría para Ok. Listo. Un bonus que yo personalmente creo que los dos lo aprendimos juntos en todo el proceso y fue inconsciente, de querer como vestirnos bien y todo esto. Cuando las personas te ven como alguien que se preocupa por vos, ¿cierto? Si las personas te ven mutilado, si las personas te ven con buena ropa, y buena ropa no quiere decir de que es que usted tenga marca por todos lados, cuando las personas sentís que vos sienten que vos oles bien, cuando hay alguien que dice, si usted se preocupa tanto por usted tiene que ofrecerme a mí, ¿cierto? Y automáticamente de entrada creo que uno va sumando puntos.
Y me gusta mucho lo que vos mencionaste de la presencia y el cómo uno se ve, porque eso hace que usted pueda entrarle a personas que no habría otra manera de entrarle. A pesar de todo lo que sucedió con el Audi que mencionamos anteriormente y todo eso, ese carro nos dio entrada a negocios, personas que yo sé que no hubiera sido posible de otra manera, ¿cierto? Entonces, se contradice un poquito, ¿cierto? En el momento en que digamos que, bueno, es mejor esperar, pero obviamente nosotros dimos cuenta que ese carro nos permitió conocer personas que nos han hecho ganar mucha plata, que nos han, ¿cierto? Que no hubiera sido posible de otra manera. Entonces, no solo eso, sino también el aspecto, como usted lo mencionaba, el aspecto de cómo nos vemos, de cómo nos vestimos, es la primera impresión. Eso es lo primero que las personas van a leer de nosotros y de ahí parte una buena negociación. Si usted el primero lo ven desaliñado, lo ven como muy, y ya no huele tan bien, automáticamente, entonces es muy importante que podamos mantenernos lo mejor organizados para poder tener una buena impresión y hacer buenas negocios. Así es. Excelente, súper Sebastián. La verdad ha sido un podcast bastante productivo. Esperamos que le pueda ayudar mucho a las personas que lo están escuchando en el momento. Y para finalizar, para que cerremos con broche de oro, Sebastián, si este fuera el último podcast en el que usted estuviera, ¿qué sería lo más importante para decirle a las personas que tienen que saber? Si ese es el último. No, bueno, yo creo que lo que diría es, just do it. Háganlo, en verdad. Cumplan esas metas, esos propósitos, todo lo que ustedes se propongan lo pueden lograr. Si se puede, de una manera consciente, pónganse en objetivos y metas, pero cúmplanlos. No es necesario, como decía ahorita, llenarse de objetivos y metas, pero pónganse en pequeñas metas que puedan ir logrando y eso van a hacer que pueda haber un conjunto. No se trata de motivación, porque la motivación tiene picos. Entonces, cuando la montaña rusa va súper bien, cuando bajamos, no, yo creo que la disciplina es la palabra. Cada paso que damos, aunque un día tengamos un mal día, un momento en que de pronto no queramos hacer las cosas que eso pasa, no importa, lo importante es tener disciplina y no tanto motivación, ¿cierto? Que es lo que sería lo esencial. Eh, yo he dicho que todo lo que, la palabra que define la razón por la que yo estoy aquí hoy es el propósito. Todo inició con un anhelo, todo inició con un deseo de querer lograr y hemos logrado muchas cosas. Hemos aprendido demasiado. Eso ha sido un camino que ha sido maravilloso, lo puedo decirlo. Un aprendizaje esencial. Puedo decir que sin Dios no creo que haya logrado nada de lo que he tenido, de lo que he hecho. Pero al fin y al cabo no se trata de los millones. No se trata de, oh, pero se trata de poder tener esa paz y esa tranquilidad, de poder salir y comerse un helado tranquilo y viajar cuando usted quiera. Siento que ese es mi objetivo. Y eso siento que es un buen motivador. Ahorita yo diría a la gente que lo que usted sea que quiera hacer, en verdad hágalo. La pena no es algo que valga mucho la pena. Pero, pero es verdad. Creo que es una sola oportunidad que tenemos y creo que el tiempo es lo más valioso. Porque hay que aprovecharlo haciendo todo lo que, equivocándonos todo lo que podamos. Ir de equivocación en equivocación hasta lograr el objetivo. Es lo que yo podría decir de eso. Así es. Una escritura, un podcast muy genuino, la verdad. Y muchas gracias a Sí, estamos activos. La verdad, síganlo en sus redes también. En McLean, aparece así McLean en Instagram, Juanse Clothing también en Instagram y ahí estamos activos esas son las cosas. Re duro. Hey, Sebas, parce, un gusto tenerte por acá. Desde hace mucho queríamos hacer este podcast. Que voy a felicitar que está haciendo esto, en verdad felicitarles, yo sé que no es fácil, pero qué bueno que tener la iniciativa y gente, de verdad, tomen lo que más les sirva de esto.
porque es un buen comienzo, ¿cierto? Somos los primeros en estos podcasts dedicados a ver qué tal, qué bueno. Vamos a romper. Sí.